que desde luego no nos alegra para nada tener que hacer esta interpelación. Y no nos alegra porque evidentemente nos gustaría que nada de lo que vamos a comentar ahora hubiera sucedido y por lo tanto que se hubieran desarrollado la gestión de empresas como Emarsa de una manera razonable y sensata. Y por eso hemos dirigido esta interpelación a la señora alcaldesa con base en el artículo número 133 del reglamento, y lo hacemos además desde luego desde la posición clarísima de que nosotros tenemos, nos parece evidente, la presunción de inocencia de todas las personas que están en esta sala. Dicho esto, sí que quiero dejar claro que los hechos que hemos ido conociendo y que además recientemente el exconcejal de este ayuntamiento, el señor Jimeno, ha relatado, pues nos llenan desde luego de preocupación sobre los acontecimientos que se han producido. Y además se han producido, en este sentido, lo que se ha visto, no solo por sus declaraciones, sino en general, desvíos masivos de fondos públicos, presunta comisión de graves delitos de los que podrían derivarse responsabilidades penales y políticas, y además la posible implicación por acción o omisión de miembros de este ayuntamiento. Pese a que la señora Barberá ha indicado reiteradamente que ni ella ni su gobierno tienen relación ni responsabilidad en estos graves acontecimientos, las investigaciones, los indicios y las declaraciones que van conociéndose públicamente nos indican algunos caminos diferentes. Es por eso que planteamos esta interpelación a la señora Barberá como máxima responsable del gobierno municipal, para que aclare públicamente qué criterios generales de control de los organismos en los que está representado este ayuntamiento se vienen aplicando, cómo es posible que se haya llegado, en el caso de Emarsa, a unos abusos de la gravedad que se han producido, qué se hizo y qué se omitió, y qué y quiénes del equipo de gobierno van a asumir la responsabilidad política de un saqueo de dinero público que podría haber alcanzado los 40 millones de euros. Quisiera recordar algunos de los hechos a los que nos estamos refiriendo para situarnos. Entre 2004 y 2011, los dirigentes de la estación depuradora de Pinedo, la más grande de esta comunidad, gestionaron 135 millones de euros, según datos oficiales. En ese periodo, el agua depurada se mantuvo estable y no había ninguna razón ni motivo para que se pudiera entender que se incrementaran en 40 millones de euros, nada menos, los gastos en relación con años anteriores. En ese tiempo se sabe ya que se gastó como mínimo 1 millón de euros solo en regalos caros, viajes particulares y de ocio, hoteles, restaurantes de lujo y alquiler de coches y otras actividades que tenían muy poco que ver con la propia función de la depuradora. Hubo incluso empresas de informática que facturaron 4,5 millones a una empresa que tenía solo 28 ordenadores. Y han aparecido incluso facturas de edificios que no existían. Evidentemente, las investigaciones están ya apuntando a varias tramas relacionadas entre sí, de facturas falsas, de cobros por trabajos no realizados, etc. Además, no se sabe muy bien por qué se triplicó el precio que se pagaba por el lodo y se inyectaron grandes cantidades de dinero sin ninguna justificación. Y actualmente el caso de Emarsa está en fase de diligencias previas en el juzgado de instrucción número 15. Y evidentemente lo está porque la EMSI, la entidad metropolitana de Valencia, que es propietaria de la depuradora, presentó en 2010 una querella a instancia precisamente de los representantes socialistas en esa entidad. Y hay que recordar que esa entidad tiene una asamblea donde el Ayuntamiento de Valencia, es decir, el gobierno municipal que usted preside, señora Barberá, dispone del 45% de los votos y el PP goza de una amplísima mayoría desde su creación. Además, están tramitando también diligencias en el Tribunal de Cuentas a instancias del PSOE y otra también, por otra parte, de la propia entidad metropolitana, que además actuó a instancias también del Partido Socialista. En estos momentos hay 18 imputados por estafa, malversación, falsificación y delitos societarios, de los que por el momento han sido ya interrogados varios. Entre los imputados figuran altos cargos del Partido Popular. Y quiero recordarle, señora Barberá, que está imputado Esteban Cuesta, una persona a la que usted confió la alcaldía pedánea de Benimame y que era miembro y dirigente de su partido en la ciudad.